Buenos días a todos. Un placer estar aquí en el marco del Congreso de Colcapital en un panel que promete ser muy interesante. Tengo el honor de presentar a un gran colega y amigo de mis tiempos del BID y después del BID, Ignacio Gaitán Villegas, presidente de Impulsa, quien nos hará una presentación sobre el panorama de la Ley de Emprendedores del año pasado, número 2069. Y después tendremos una conversación sobre los principales puntos de la ley. Ignacio, un placer verte y arranca con todo a contarnos esta maravillosa ley. Susana, buenos días. Debo confesarte, como te lo dije antes de comenzar, que me honra estar contigo en este espacio. Definitivamente eres para nosotros un referente en lo que es el desarrollo de mercado en Latinoamérica, y creo que esta conversación la vamos a disfrutar porque que los países de alguna manera han apostado y empezar a ver que algunos países empiezan a apostar significativamente a transformar sus ecosistemas de emprendimiento. Creo que para personas como tú que han estado luchando por eso tantos años es una gran noticia. Y un poco les cuento un antecedente, Andrés, la siguiente, porfa, y es, el tema está enmarcado en algo maravilloso, y es que desde el año 2018 se construye en el inicio del gobierno del presidente Iván Duque el Plan Nacional de Desarrollo. Y la primera noticia del Plan Nacional de Desarrollo, que es una gran noticia, es que la palabra que se puso en la mitad fue emprendimiento, asociado a la búsqueda de la equidad y la construcción de la legalidad. Entonces ya era un reconocimiento novedoso, que un país le apueste a algo sustancialmente transformador, que es, habiendo tantas posibilidades de política pública a corto plazo, apostarle a que a largo plazo se puede construir algo nuevo como es el emprendimiento. Pues ya era una apuesta suficientemente sofisticada, entendiendo que el emprendimiento, sin lugar a dudas, además, nunca es una apuesta de un año ni 2 años, es transformar una sociedad. Entonces ya era decir, oiga, hay un gobierno que está pensando en el largo plazo. Y alguna vez hablaba con el presidente y decía, oiga, ¿por qué le estamos apostando al tema? Y me decía, yo me imagino en 30 años estar caminando y decir, oiga, es que la economía del país se va a sustentar en el emprendimiento. Y ahí vinieron muchas discusiones. La ley TIC se aprueba en el 2019, a un primer paso, porque pues emprendimiento sin habilitadores tecnológicos es imposible. Entonces ya era un primer paso en hablar de mayor cobertura, mayor calidad. Colombia es un país de 50% de cobertura, 70% de cobertura de mediana calidad y baja calidad. Entonces hay que apostarle sin lugar a dudas a ese proceso. Después vienen otros documentos que nosotros llamamos en Colombia COMPES, que es básicamente los Consejos Nacionales de Política Económica y Social, que son el Consejo de Ministros, y se apostaron muchos: inclusión financiera, temas digitales, y algo maravilloso. También en diciembre del año pasado se aprueba el COMPES de emprendimiento. Y algo pasó en Colombia. En el mismo mes se construye el COMPES de emprendimiento y en diciembre se sanciona la ley de emprendimiento. Oiga, upa. Yo tengo la fortuna de presidir ahorita la red LAI, que es la red de agencias de innovación liderada por el Banco Interamericano de Desarrollo, y hablaba con mis colegas y decían, oiga, qué chévere. En Colombia, mientras que otros países hablan de otra coyuntura, en Colombia están tratando de reactivar por medio del emprendimiento. ¿Qué hicimos ese año y medio? Hablar con todo el ecosistema. Tuve alguna oportunidad incluso de verme con el equipo del banco, cuando estaba Susana todavía en el banco. Fui al banco, miré opciones, mirábamos ecosistema, miraba el caso de Chile, miraba el caso de Jalisco, en Guadalajara, mirábamos todo, Guadalajara en Jalisco, perdón, y mirábamos Ruta N, Medellín, en todos los casos. Y dije, bueno, muy bien, ahora nos vamos a jugar. Y nace la ley de emprendimiento, que es un activo de reactivación. El presidente, en las instalaciones de sesión del Congreso el año pasado, dice que de los cuatro ejes de reactivación, uno va a ser la ley de emprendimiento. Entonces, aquí cambia la conversación. Yo pongo un ejemplo: los emprendedores pasaron de ser actores secundarios y ahora son actores principales de la película. Y aquí pondré un ejemplo para la emoción de Susana que nos vivíamos todos cuando jóvenes. Hace 20 años, uno estaba en la sala de una casa y habían varios jóvenes y decía, ¿tú qué haces? Entonces me decía, no, mira, yo trabajo como director jurídico de un banco. Entonces, el papá o mamá de esa casa decía, ve, qué interesante, cuéntame qué haces. Entonces uno contaba, y yo fui director jurídico de un banco.
Y otro decía, ¿usted qué hace? No, yo soy un emprendedor. Y no le daban la palabra ni siquiera. Ese era como era como un sujeto extraño en esa conversación. Decía, ¿qué le pasa? Si es que aquí estamos educando para ser empleados. Nuestros países de América Latina no educábamos para emprender. No educábamos. Eso era, el que emprendía por allá era una persona como que tenía más de una pierna o más de un ojo, porque era medio extraño. Viene esa gran oleada en ecosistemas americanos, israelí, algunos países de Europa, Alemania, y empiezan a mirar el emprendimiento a otra parte, entonces pues, América Latina entra en ese proceso. Colombia tenía una ley de emprendimiento del año 2006. Claramente, en 15 años, mucha agua había pasado bajo el puente. Y yo molesto mucho si hace 15 años nos movilizábamos por una plataforma, o hace 15 años pedíamos un domicilio a la casa por una plataforma, o qué sucedía en temas de regulación, en temas de innovación. Entonces, eso fue un poco la búsqueda de la ley de emprendimiento. 5 ejes. El primero, el que llamamos tarifas diferenciales y medidas de apoyo. De alguna manera, hay algo que yo creo que en América Latina vivimos con dolor, es la sostenibilidad y la creación de un nuevo negocio. Y aún damos muchas vueltas. La OCDE, los diferentes reports sacan muchas barreras, pero difícilmente las enfrentamos. Aquí lo que hicimos en este eje era tratar de levantar o esos, llamémoslo de manera antipática, habilitadores en el proceso. Hablo, por ejemplo, de algo que es recurrente en Colombia, como son los registros sanitarios. Un porcentaje muy importante de los emprendimientos nacientes tienen que ver con la necesidad de tramitar ante nuestro organismo el tema de registros sanitarios. Entonces, ese fue el primer paso. Estamos, ya incluso un decreto que se expidió hace un par de semanas, tal vez, en donde, por ejemplo, exime de pago a empresas de determinado tamaño de registro sanitario. Esto es tan determinante, es un paso tan histórico, que un emprendedor toma la decisión, o pago un registro sanitario o emprendo, porque el costo del proceso era muy complejo. Esto va a habilitar a desarrollar productos, por ejemplo, que puedan llegar rápidamente a grandes superficies o a otros mercados. Tarifas a nivel regional en Colombia que tienen una carga muy importante. Algo que para mí es nivel de orgullo es la creación de espacios regulatorios, ustedes los conocen muy bien en Latinoamérica, o sandbox, en donde a través de ellos generamos mecanismos en donde ya no solo es en temas financieros, tal vez mirando el modelo de Corea, que fue en el que nos inspiró, vamos a permitir que cualquier entidad del sector público o cualquier ministerio de cualquier tema pueda apropiar nuevos espacios para hacer pruebas y mecanismos de lo que llamamos estas arenas regulatorias, en donde podamos experimentar de alguna manera y anticiparnos, lo cual es imposible, a nuevos modelos de innovación. Creación de sistemas de información, algo muy importante, la creación de las visas o esto de los nómadas digitales, en donde hay una apuesta de Colombia muy importante en atraer talento latinoamericano. Un sexto tema del cual yo me siento muy orgulloso y me siento de verdad muy orgulloso, que es el tema de contabilidad simplificada. Y lo digo porque uno de los grandes dolores de los emprendedores era que les estamos exigiendo una carga de información financiera igual como si fuéramos una empresa mediana y grande. Entonces, en armonía con las normas internacionales de contabilidad, quiere dejar claro con el NIF, pero estamos creando un sistema express, un sistema mucho más rápido, que le permita al emprendedor preocuparse por otros temas y entregar información mucho más simple. Un trabajo que en Colombia es muy importante, que es la formalización de las cooperativas y sociedades mutuales. Gran parte del emprendimiento rural en Colombia se da por medio de estas figuras. La ventanilla única empresarial, casi que no necesita explicación, es un proyecto latinoamericano para en un push o en un solo momento poder desarrollar gran parte de los momentos para crear un nuevo negocio, cajas de compensación que en Colombia son muy importantes. El tema de la firma digital, nos sentimos muy importantes habernos acercado al tema de trabajo remoto, firma digital, trayendo en la reglamentación los mecanismos más modernos de trabajo remoto, entendiendo que son más de 6 o 7 mecanismos que se han creado en el mundo y que sin lugar a dudas están creando un gran espacio para nuevos emprendimientos. Fortalecimiento del régimen de franquicias como modelo de desarrollo de nuevos negocios, temas de emprendimiento social, negocios verdes, sector agropecuario y microseguros. Tema muy importante, en donde también hago zoom, porque sin lugar a dudas, el tema de los microseguros crea un nuevo camino
para asegurar y habilitar al emprendedor incluso para acercarse al sector financiero. El negocio, el seguro para negocios relacionados con el emprendimiento todavía es muy escaso en Colombia y estamos trabajando con el gremio que en Colombia se llama Fasecolda en pro de crear un mercado más importante de microseguros y seguros para MIPYMES en Colombia. Siguiente, mi Andresito, por favor. Te saltaste el eje 2, muy bien. Este es para mí, y Susana, que conoce al señor presidente de la República, presidente, cuando estábamos preparando la ley, me decía, bueno, Nacho, ¿cuál va a ser una de las grandes noticias? Le digo, presidente, es que no es mejor mecanismo de financiación a que un emprendedor acceda a las compras públicas. Y yo creo que esto es una gran noticia. Es sin lugar a dudas, como pasó en México en su momento, en Chile en su momento, el permitir que haya un régimen de menor cuantía es como esa nueva ruta para que el emprendedor se financie. Porque a mí me dicen que las compras públicas generan dos grandes impactos. En innovación, uno, porque invita a los emprendedores a articularse entre ellos para acceder a sistemas con mecanismos que se diferencien de los oferentes tradicionales. Y el segundo, sin lugar a dudas, es un mecanismo que le permite al emprendedor acceder a negocios. En Colombia, el mercado en términos de dólares está cerca de 300 millones de dólares, son 100 billones de pesos. Y creo que ese es un mecanismo, perdón, 1.000 millones de dólares, y creo que es un camino muy, muy importante. Criterios de desempate a favor de sociedades de beneficio de interés colectivo, de mujeres, encadenamientos, de emprendimientos liderados por mujeres y emprendimientos que generan innovación. Ahí hay dos grandes noticias: el acceso a un nuevo mercado y factores de desempate que evidentemente pongan el foco en emprendimientos. El tercer eje que nos convoca el día de hoy, y yo de verdad quiero agradecer a todo el equipo de Colcapital por darme este espacio. No se imaginan lo emocionante que es estar en el marco de la Alianza del Pacífico, que además hoy preside Colombia, tener esta conversación, porque sin lugar a dudas nos honra que vean que Colombia puede dar algún tipo de información relevante para toma de decisiones a nivel regional. Hace unos días hablaba, por ejemplo, con mis colegas de Perú y me preguntaban sobre algunas de las decisiones tomadas aquí en el marco de la ley de emprendimiento, y por eso hago esa introducción al tema del financiamiento. Les voy a poner una sola noticia. Cuando tomó la fortuna de llegar a Impulsa, una entidad nueva, relativamente, 10 años, había algo que sucedía y era que no teníamos un área como tal de capital, no había una vicepresidencia de capital. Segundo, en términos reales, Colombia ha movilizado en capital para emprender en 8 años cerca de 30 millones de dólares. Estábamos lejos de cumplir una meta. Entonces, una reunión con el presidente, con el ministro de Comercio, dijimos, vamos a poner una meta. En 4 años vamos a movilizar 400 millones de dólares. Y alguien me decía, oiga, pues están locos. Van a pasar de movilizado 30 millones de dólares en 8 años a movilizar 400 en 4 años. Una gran noticia, Susana. El año pasado, en medio de pandemia, solo el año pasado, movilizamos 300 millones de dólares en capital para emprender. Es decir, 1.2 billones de pesos. Y lo menciono porque evidentemente cuando un país le apuesta al emprendimiento, y tú muy bien lo sabes, Susana, la atracción que hay detrás. Tú nos has colaborado con el tema del fondo de fondos, por ejemplo, que lidera Bancoldex, que ha sido una iniciativa que nació de este gobierno y particularmente la gestión de Impulsa, la traída de SoftBank, como tú lo sabes. Entonces había que jugárnosla por generar mecanismos mucho más efectivos y mucho más modernos. Aquí lo que le apostamos, para hacerles muy, muy resumido en este eje, era tratar de abrir el mercado. Uno, primero, Colombia es ejemplo en Latinoamérica con una única entidad que existe en Colombia, que es el Fondo Nacional de Garantías, que es una entidad que básicamente provee al sistema financiero de recursos para garantizar gran parte de las obligaciones que adquieren sujetos de alto riesgo, emprendedores. Hasta ahora, el fondo ha sido el gran aliado para generar garantías que van del 70 al 80% para garantizar ciertas obligaciones, y nos está permitiendo, a través de la ley, ampliar nuevos productos financieros, por ejemplo, para el factoring. Empezar a garantizar, por ejemplo, algo muy llamativo, y es que quien, por ejemplo, sea inversionista en crowdfunding, tenga una garantía por parte del fondo. Inclusión financiera a través de microcréditos. No hay duda que gran parte de los emprendedores colombianos se financiaban históricamente por lo que llamamos aquí el gota a gota o la usura, y queremos trabajar con los microcréditos para que bajen sus tasas y tengan mayor acceso a los emprendedores. Donaciones para Impulsa para fortalecer nuevos instrumentos. Ampliar
algo que ya está haciendo el Ministerio de Hacienda en Colombia, es la promoción del emprendimiento a través de la plataforma crowdfunding. Hoy, particularmente hoy, lanzamos la segunda versión de nuestra plataforma Censo que tenemos con la base de valores de Colombia, que el año pasado nos permitió apoyar a más de 50 emprendedores y con una gran noticia, Susana. Hoy una ronda en crowdfunding en Colombia está tomando 18 minutos al aire. 18 minutos al aire. Se está volviendo un instrumento muy apetitoso, para poner un término gastronómico, y que queremos definitivamente fortalecer. Un mecanismo en Colombia que son las cajas de compensación que les permite acceder a mecanismos de financiamiento, promoción en temas de ciencia y tecnología, y algo determinante, el fomento de las redes de ángeles inversionistas a nivel nacional y regional. No tenemos una reglamentación formal para ese mecanismo y nuevas líneas de crédito. El cuarto eje, que sin lugar a dudas para quienes han trabajado en política pública o regional o multilateral es una gran noticia, que es la institucionalidad. Lo hicieron otros países, no solo Latinoamérica, sino de Europa, en donde unificaron entidades en su momento para que la distribución desfocalizada de instrumentos para apoyar a emprendedores se organizara. Cuando digamos Impulsa, encontramos más de 25 entidades que tenían instrumentos de emprendimiento, más de 85 instrumentos desperdiciados, en donde habían traslape, es decir, una entidad que ofrecía igual que otra el mismo instrumento. A veces pocos recursos en instrumentos, entonces generaba poco impacto, etcétera, etcétera. Entonces, en ese camino hacia la unificación, se toma la decisión de que a través de Impulsa se unifique toda la oferta de emprendimiento del Estado. ¿Qué ha traído? Ha traído mucho trabajo, pero sobre todo ha traído una gran noticia, que el emprendedor se llega a un solo lugar para entender lo que es una ruta emprendedora. Hemos construido una ruta de emprendimiento en Impulsa, que desde capital semilla hasta etapa de escalamiento tienen perfectamente organizada la oferta en Colombia. Mayor focalización, menos instrumentos, estamos pasando de 117 instrumentos a 8 instrumentos para que el emprendedor esté focalizado y organizado. Articulación y algo que me siento muy orgulloso, la organización de un ecosistema que se llama Se Emprende. Es tal como sucede, por ejemplo, en Estación F en París o en Sofía Antípolis en Niza, es la construcción de infraestructura física para que en lugares detrás de paredes esté el ecosistema organizado, que el emprendedor esté sentado en el mismo lugar donde están los centros de emprendimiento de las universidades o fondos de capital o empresas de tecnología o actores del ecosistema, y que tengan en un solo lugar la oferta 360. Estos campos arrancaron en el 2018 con la construcción de 3 en Bogotá. Hoy Colombia tiene 14 Se Emprende. Vamos a terminar el año con cerca de 30 Se Emprende, pero además focalizando la oferta regional. Algunos campos con foco en cleantech, otros con industrias creativas o economía naranja, otros con agrotech, otros con temas de emprendimiento social, en donde otros con emprendimientos sostenibles o negocios verdes, en donde Colombia empieza a especializar las regiones, pero cualquier emprendedor que esté ubicado en el sur, en el Nariño o en el Valle, o en el norte, en el Atlántico, o en el oriente, en Santander, se articula entre ellos y genera una red de emprendimiento y una plataforma. Nuevas actividades de Impulsa Colombia para beneficio, la creación del Fondo Mujer Emprende, que es un paso muy importante para fortalecimiento del emprendimiento de género, y algo que ha sido novedoso, que es la creación de los fondos territoriales de emprendimiento, en donde va a permitir que nosotros hagamos aportes a las regiones para crear no solo instrumentos nacionales, sino instrumentos que tengan vocación de emprendimiento regional. Y el último eje, para abrir la conversación con mi querida Susana, es algo que nos llama mucho la atención, y es el tema de habilidades para emprender. En mi caso particular, por mi vocación de haber estado en el mundo de la educación, no podemos hablar de una nación emprendedora o de un país que le apuesta a ser el Silicon Valley de América Latina si no creamos un proceso desde etapa temprana, hablo desde la primaria, en donde se le hable al joven de innovación, de ideación, de modelos de negocio, en donde el colombiano empieza a tomar el emprendimiento como un plan de vida y no únicamente como un tema de necesidad. Hablar con los docentes para que entiendan la importancia que genera el emprendimiento en temas de equidad. No hay nada que genere más equidad social que el emprendimiento. El emprendimiento genera empleo, genera desarrollo y genera igualdad. El tema de mentalidad vamos a certificar con nuestro aliado el SENA, que es básicamente formación técnica, 1 millón de colombianos en competencias para emprender.
la posibilidad que da los consultores empresariales en las universidades, concomitante con lo que hacen, por ejemplo, en temas de consultorios jurídicos, para poner un ejemplo, opciones de grado para emprender y fundamentalmente mucha promoción del emprendimiento en las universidades. Así como pasa en el Reino Unido y en otros países, necesitamos que las grandes historias de emprendimiento se construyan en el sistema educativo. Esto era, mi querida Susana, una rápida pero focalizada presentación de lo que ha sido la estructura de la ley, y aquí estamos siempre para dialogar con todos ustedes y muy feliz de verdad de haber recibido esta invitación. Fue como, bueno, música para mis oídos, ¿no? Realmente sabemos que Colombia es uno de los países en la región que más ha apoyado el emprendimiento de sus ciudadanos, pensándolo de una manera holística, porque lo que tú nos has dicho es un pensamiento, una estrategia bien elaborada que abarca muchas, muchas cosas. Ahora, a pesar de ello, hay una escasez de vehículos financieros para los emprendedores. Si sabemos un poco, yo siempre digo que un emprendedor sin acceso a financiamiento es como una especie en vías de extinción, como el oso panda, ¿no? En China, que es excelente, pero al final, si no consigue financiamiento para su empresa, no va a poder seguir adelante. Y creo que en Colombia hay un caso que a todos, colombianos o no, nos duele un poquito, que es el caso de Rappi, ¿no? Que siempre se menciona como un ejemplo de un emprendimiento que se apoyó por afuera. No es, sabemos eso, no es que no hay fondos de capital emprendedor de Colombia, pero parecería haber pocos fondos y con a lo mejor no tanto la masa crítica como para poder haber apoyado los Rappis de Colombia. Entonces, cuéntanos un poquito de eso y a la vez también uniéndolo con qué herramientas para el financiamiento se habilitan a través de la ley. Muy bien, yo creo que estamos en el mismo lugar de la inspiración. Yo en mi vida anterior, en la actual, no solo te he leído, sino tuve una oportunidad de conversar en muchos espacios como este. Yo creo que hay que hacer un primer reconocimiento, y lo reconoce de hecho el COMPES de emprendimiento, es que estábamos lejos de tener un ecosistema de capital importante. Yo sigo al APCA, he estado también como conferencista en diferentes eventos, y lo primero que había que hacer, que no es tan sencillo, era reconocer un mercado primario en ese proceso, porque a veces el reconocimiento es el que permite la acción. Cuando uno desconoce, no genera acción. Entonces, yo creo que la primera acción, y va a sonar un poco primaria, era activar líneas de crédito tradicionales para emprendedores. ¿Por qué? Porque es que cuando un emprendedor, Susana, y tú lo sabes de memoria, llegaba al sistema financiero tradicional, pues es un sujeto de riesgo alto. Entonces, lo primero que le decían es, venga mi rey o mi reina, que por aquí no es la vuelta. Entonces dijimos, venga, vamos a trabajar, y eso Impulsa lo ha hecho históricamente muy bien, trabajar con la banca tradicional, pero con el tema de habilitar garantías. Es decir, nosotros aportábamos, nosotros la pagábamos, aportábamos la garantía para que el banco nos viera o viera al emprendedor como un sujeto de crédito de perfil de menor riesgo. Eso hizo que durante la pandemia quedáramos más de 7 líneas de crédito para independientes, para mujeres, línea TIC, emprendimientos rurales. Bueno, esto fue una explosión y que hizo históricamente que por primera vez Impulsa se metiera en el tema de activar líneas de crédito. Qué pena lo primario, pero es que las cosas comienzan por lo primario. Es muy sofisticado hablar de capital de ángeles inversionistas o de fondos de inversión, pero eso es el siguiente paso. Lo primero era que el sistema financiero tradicional, solo pongo un ejemplo, que es una maravilla. Ya hablaba con un presidente de uno de los bancos importantes de Colombia del Bienes, lo llamé a darle las gracias, porque habíamos logrado solo con ellos movilizar cerca de $200 millones para emprendedores en 6 meses. Le decía, oiga, mire, se puede. Y ellos además estaban en el mejor de los mundos porque están moviéndose de banca tradicional a fintech. Lo segundo, el tema de las fintech. Oiga, ¿y las fintech qué? Tú muy bien sabes, Susana, que Colombia fueron los 3 países de América Latina que más movilizó recursos en capital para fintech, financiaciones por cerca de $500 millones, rondas de inversión el año pasado. Entonces dijimos, bueno, vamos a aliarnos con ellos. Entonces permitimos, y pongo un ejemplo, cuando yo llego a Impulsa, solo había una fintech aceptada por el Fondo Nacional de Garantías para que sus operaciones fueran garantizadas. Hoy tenemos 14. Entonces decía, oiga, miremoslos. Claro, las fintech todavía tienen una tarea, no todas, pero es un tema de fortalecimiento patrimonial, porque su capacidad de movilizar, entonces
Me decían, Ignacio, si tú nos das plata para movilizar, nos metemos. Le dije, no, yo los garantizo. Ustedes fortalecen casi patrimonialmente. Emprendedores a sus zapatos. Es decir, quien tiene que salir a buscar los recursos son al fintech. Pero, ¿qué logramos hoy? Que cerca del 20% de líneas de crédito bajaron con fintech. Hoy, en todos mis proyectos, y digo en todos, uno que estamos iniciando en Cali, con la Secretaría de Desarrollo con la Alcaldía, va a ser con una fintech. Y la fintech dijo, oiga, acabo de levantarme 350.000 millones de pesos, cerca de 120 millones de dólares, hagámoslo con un municipio. Entonces, la segunda fase fue hablar con la fintech. Un diálogo mucho más fluido. Hoy son casi aliados determinantes de Impulsa. Hoy los apoyamos en ideación, creación, escalamiento. ¿Vale? Entonces, ya cuando tiramos las primeras líneas de base, vayámonos a la tercera etapa. Entonces, salimos con crowdfunding. Yo, la verdad, me siento feliz. Y ahorita cuando te decía, hablaba con el presidente de la Bolsa hace unos días, con Juan Pablo, y me decía, es que, Nacho, cada vez que salimos ahora con un emprendimiento, es deuda, para que sepan, pero además deuda en donde es el emprendedor el que define las condiciones de la deuda. El mismo, pero no salió bien. Durante la pandemia yo me acuerdo de una ronda de unos emprendedores, se llama Sagú, que estaban saliendo con unos marcos de anteojos ecológicos y en 18 minutos levantaron el dinero que necesitaban. Yo decía, oiga, miren, está pasando y hay apetito, porque ese es un mecanismo típico de apetito. Después de esos primeros 3 mecanismos, nos fuimos a abrir el espectro. ¿Qué era abrir el espectro? Estamos hablando del fondo de fondos. Yo recuerdo que, lo digo sin pena, el fondo de fondos estaba en una gaveta guardado, tú lo sabes, Susana. Y dijimos, bueno, vamos a explorar el caso de México para no ir al caso de Israel. Y logramos salir, firmar en septiembre del 2018 la salida del fondo de fondos con aportes, primero, de haber logrado que SoftBank se subiera. Tú sabes que SoftBank no hace eso. Es un caso importante. Ese no es el tema de SoftBank. SoftBank va a inversiones directas en rondas de determinadas series, pero aquí damos un paso muy importante, es que nos la vamos a jugar. Pero además lo más increíble del fondo de fondos, y es que el fondo de fondos no solo fue SoftBank, fue entidades públicas poniendo dinero. Yo me acuerdo, Susana, alguna vez que te vi en un foro, decía, es que si el gobierno no da ejemplo, nadie se sube a los fondos de fondos. No es que un privado va a decir, vamos a crear un fondo de fondos. No, y fue haber logrado subir al Ministerio de Ciencia, haber subido a la CAF, tú sabes que la CAF es inversionista del fondo de fondos. Entonces se crea una gran base en donde mandamos un ejemplo hacia afuera. Hoy ha movilizado cerca de 78.000 millones de pesos, el fondo de fondos, cerca de 20 millones de dólares, en un paso determinante de generación de confianza, tema muy importante. Y ahí viene la siguiente fase, crowdfunding, fondo de fondos, líneas de crédito, fintech. Ahora vamos al siguiente paso. Hoy cuento con orgullo que el banco digital más grande del mundo tiene como líder a un colombiano. Eso no es menor, que es David Vélez, que ya sabes que Nubank abrió operaciones en Colombia con un récord. Nubank movilizó el primer día en Colombia más de 50 veces lo que le había pasado en Brasil o en México. Luego con mucho orgullo, porque además el mercado respondió claramente a la llegada, por ejemplo, en el caso de Nubank. Vamos al siguiente paso, la línea que va a ser la ley. Entonces ya hablamos de fortalecer las redes de ángeles, generando mecanismos de articulación para que el decreto que estamos hablando, el decreto reglamentario, permita tener mayor tracción. Ya hablamos obviamente de los fondos de capital, que nos ha permitido ya no solo que la ley lo mueva, sino que el Ministerio de Hacienda está radicando un proyecto de ley específicamente para ese efecto. La Superfinanciera, nuestro ente regulador, ha creado un centro de innovación para creación de nuevos instrumentos de financiación. Y cierro porque qué pena, pero me emocioné, y cierro con la última fase, que es el microcrédito. No olvidemos que el microcrédito en Colombia es un agente muy importante en movilización de recursos para emprender, porque es ese que llega a los más de 1.100 municipios en Colombia, a los 32 departamentos y las cooperativas. Porque en Colombia hay demasiados mecanismos de llegada de capital para emprender y los quisimos reconocer todos en la ley. Ese sería un poco el espectro sobre la apuesta en temas de financiación, Susana. Excelente. Y la verdad no podría estar más de acuerdo, y tú y yo lo hemos hablado en el pasado, de que las cosas no pasan, como se dice en inglés, overnight, ¿no? De la noche a la mañana. Mañana, sí. El edificio, si va a ser bien construido, es ladrillo por ladrillo con un buen fundamento y cimiento, ¿no? Y creo que por eso Colombia es realmente un referente. Voy a meter la cucharada, Susana. Voy a meter la cucharada porque hiciste algo que olvidé. Yo no quiero seguir contando las historias que las grandes rondas se hacen afuera. Tú lo dijiste, lo hablamos una vez en Washington.
el gran paso de madurez de los ecosistemas en Latinoamérica, como ha pasado ya en algunos casos, es que el emprendedor, ese emprendedor que está con capacidades de escalar, su primera alternativa no sea pegarse un viaje. Que nos vean igual, está bien, vamos a ser simétricos porque yo creo en la libertad. Que al menos nos vean como opción. Lo preocupante es que hace 3 años para atrás no éramos opción. Aquí a la entidad venían a instrumentos de aceleración, a instrumentos de escalabilidad, pero no tocaban las puertas de impulsa para temas, excepto cuando hicimos un gran instrumento en 2015 de Matching Funds, que fue muy exitoso. Pero dijiste algo que para mí es determinante, que inspiró todo este proceso. Es que nos vean de igual a igual, que nos vean que estamos en el mercado de financiamiento y que el mercado local lo puede dar. Absolutamente. Y la verdad, para mí ha sido siempre un honor. Ya llevo, creo, muchos años en el comité de inversión del Fondo de Fondos, pero ver esta reactivación y este enfoque de los últimos años, cuando se creó el nuevo Fondo de Fondos, hacia fondos que pueden apoyar a emprendedores que están buscando soluciones que afectan la vida de millones de personas, como yo les digo en inglés, los must-have sectors. Con la tecnología se puede llegar a dar acceso a muchísimos problemas o desafíos que tiene nuestra sociedad, nuestra región, el mundo. Ahora, dentro de esa cadena, nos pregunta el público, ¿cuáles son las acciones de fomento para las redes de ángeles inversionistas? Porque yo cuando hablaba de este tema siempre decía lo mismo. Los ángeles inversionistas tienen que animarse más. Si invierten en una compañía por un año, no va a tener éxito. Si invierten, si descubren cuál es su cifra cero estrés, aquellas que pueden apostar y apostarla en varias compañías, empiezan a mover la aguja. Entonces me encantaría tu visión de cómo se puede apoyar más, qué acciones de fomento para las redes, y después vamos a hablar un poquito más qué más acciones, cómo incorporar más a los fondos de capital emprendedor para impulsar el ecosistema. Muy bien, yo creo, Susana, que si tú me preguntas de las 7 cosas que te acabo de mencionar, me quiero sentar en el tema de redes. Porque las redes de ángeles inversionistas, tú sabes que tienen un capital muy importante, que es el capital de la confianza colectiva. Por eso se llama redes, por eso se llaman ángeles inversionistas. Entonces, lo primero que estamos trabajando en el decreto que vamos a publicar en 2 semanas, tiene que ver con nosotros financiar las redes, apoyarlas desde el punto de vista de que, como estamos construyendo el ecosistema, que haya detrás un actor que los permita consolidarse como redes. Porque al final las redes son organizaciones, las redes son propósitos comunes que van en detrás de una tesis de inversión, llámese negocios verdes, llámese emprendimientos sociales, etc. Entonces, el primer paso que le queremos apostar es lo primario. Tú sabes que en el discurso del método, que me gusta mucho leerlo de vez en cuando, es que primero cuando yo hago una casa, por eso construyo el piso y no construyo el techo. Entonces, vamos a apostar en el decreto a un primer camino, ya lo hablamos con el Ministerio de Hacienda, que es que fortalezcamos la posibilidad que ellos se organicen como redes, tal como sucedió en otros países del mundo, tal como tú lo lideraste desde el Banco Interamericano de Desarrollo en varios momentos, era que nos permitamos trabajar colectivamente. Entonces, Impulsa va a tener en el área de la vicepresidencia de Capital, que aquí nos acompaña la vicepresidenta y Andrés, es que el decreto va a estar inspirado en que nosotros somos financiadores e inductores de las redes. Construida la red, el siguiente paso será el tema de los estímulos. Hemos hablado con el Ministerio de Hacienda en el marco de varios procesos de reglamentaciones que queremos identificar con las redes cómo los vamos a estimular. Si algo yo soy obsesivo es que nosotros no podemos creer más del sector público, que tenemos siempre la respuesta a todo. Entonces, así como la ley fue la respuesta después de hablar en 50 reuniones o 60 reuniones con el ecosistema, vamos a hacer lo mismo con las redes. Queremos entender, y lo hemos hablado mucho con Colcapital, de hecho, entender qué consideran ellos que va a ser un estímulo, porque a veces caemos en la trampa que no, es que sacamos un beneficio tributario y con eso se soluciona el problema. Entonces, y tú lo has visto que es mucho la trampa de los países de Latinoamérica, que sacan una reforma y dicen, no, es que les vamos a hacer una exención de salida, una exención, y con eso se soluciona el problema. No, de pronto el problema está en construcción de cultura, en construcción de ecosistema, y ellos mismos generan tracción. Entonces vamos a hacer un primer paso de construcción de red, y sobre ellos, en la red, el paso siguiente es que en 3 meses debemos tener identificadas cuáles son esos 3 inductores que ellos consideran determinantes para entrar en la reglamentación de esa segunda fase. Ignacio, me parece excelente, y me hiciste acordar que hace muchos años, al comienzo, en el 99-2000, en Brasil, junto con el gobierno, se creó por un tiempo
lo que se llamó un grupo de trabajo entre el sector privado y el sector público para entender, como tú dices, en vez de uno desde el sector público, decir, esto es lo que les damos para incentivar la industria de capital emprendedor, la inversión ángel, escucharse, entender. Y como bien tú dices, yo creo, no me sorprendería que el tema también va mucho por cultura, ¿ok? Porque hay algo que cuando tú hablaste de cultura me resonó mucho, ¿no? Me acuerdo justamente fue también un colombiano, amigo mío, que está en Boston, que un día me llamó y me dijo, Susana, te tengo que contar esto porque a ti te va a encantar. Mi hija de 8 años hoy volvió del colegio y me dijo, papá, mira lo que me dio la maestra. Y miro, y es una licencia para fallar. Digo, pero hija, ¿qué quiere decir esto? Y entonces la niña le dijo, papá, es que la maestra nos explicó que si uno no falla, si uno intenta algo, y aunque no le salga bien, aprende de esa experiencia. Y eso es algo que en Estados Unidos realmente desde muy pequeños se inculca a la gente. En cambio, en nuestras culturas muchas veces ese miedo a fallar, y puede ser también algo que pase a nivel del inversor ángel. El miedo a que fallé, pero uno no falla si aprende de sus errores, ¿no? Entonces, me encanta esa visión de escuchar y de usar a Colcapital y de usar a todos los vehículos. Y con los fondos de capital emprendedor, ¿piensan hacer algo similar? ¿Cómo ven, cómo insertarlos aún más en este impulso al ecosistema y a lograr mayores recursos para el emprendimiento en el país? Yo creo que hay dos partes de tu pregunta que las quiero contestar. La primera, yo cuando te dije ahorita que el quinto capítulo para mí de educación era determinante, es porque tenemos que cambiar un poco el modelo de aversión al riesgo. Al final, si logramos cambiar el comportamiento de que vean los emprendedores simplemente como un sujeto de riesgo y no como una gran oportunidad, no se van a fortalecer las redes a futuro. Está claro que un poco los ángeles inversionistas siempre son vistos como héroes. Y yo creo que hay que verlos como inversionistas, no como héroes. Porque es que para mí son inversionistas, no son héroes. Son personas que tienen un portafolio y así como invierten en un negocio tradicional, invierten en quienes están creando. Entonces, por eso es tan importante que alguien desde niño se le haga la importancia de un país emprendedor. Y eso seguramente le va a generar ese mecanismo. Colombia, Susana, el 70% de inversiones en emprendimiento están en emprendedores que emprenden por necesidad. Hay que cambiar hay que cambiar rápidamente esa ecuación. Necesitamos emprendimiento por oportunidad. Y creo que por ahí comienza la discusión. El día que dejemos de emprender por esa coyuntura, va a cambiar la versión de riesgo. Una vez cambiemos eso, creo que hay un segundo mecanismo, que para mí no es menor, que es el tema de igualdad de género en el emprendimiento. Porque cuando hablamos de redes de ángeles, tenemos que primero entender que en Colombia todavía el 30% de emprendedoras son mujeres y el 30% son hombres. Y eso tiene un significado cultural muy importante. Las personas que menos posibilidades de éxito tienen en una ronda de financiación son las mujeres. La simetría es 1 a 3. Entonces, hay que generar primero unas bases que lleguen después a fortalecer las redes, porque son bases mínimas. Después, ahora sí respondo tu parte de la pregunta. ¿Qué queremos hacer? Definitivamente, el premiar a los ángeles inversionistas. Eso va a ser la filosofía de las redes. Y tú lo dijiste en algo, es personas que están dispuestas a invertir más que en mayor riesgo en mecanismos que usualmente el colectivo no lo hace. Sobre eso va la reglamentación. Y lo dijiste perfecto, justamente gran parte de la reglamentación tendrá que ver con lo que tú has recogido durante más de 20 años en este tema, y es que lo que queremos promover es abrirle la puerta a quienes históricamente no lo han hecho para atraerlos. Hoy con más de 2 compañías grandes de Colombia, estamos hablando de crear fondos de más de 100 millones de dólares, que eran compañías que nunca en su vida se la hayan jugado. Técnicamente no son ángeles inversionistas, son ventures, pero sí están en el mismo mecanismo, porque los dos son primos hermanos. Es decir, lo que pasa es que los unos vienen del mundo cooperativo, los otros vienen del sector real, pero vienen exactamente del mismo lugar, que son desde 2 miradas actores del ecosistema que van a querer promover el tema. Y tenemos que hablar de los dos al tiempo.
¿Cómo lo vamos a hacer en construcción de confianza? Primero, construyendo las redes y segundo, invitándolos a que el riesgo no sea mal visto en mecanismos de garantías. Por eso te he hablado tanto de garantías. Es que si ellos están garantizados y logramos generar que con el fondo logremos un mecanismo, lo he hablado con el presidente del fondo, decía, oiga, ¿por qué no generamos una garantía para, imagínense, para un ángel inversionista? Pero además te cuento, y una vez lo voy a decir, con una empresa de seguros estamos terminando de construir el primer seguro para emprendedores en Colombia. ¿Pero quiénes son para los inversionistas? Porque es que al final lo que tenemos que generar son micromecanismos que les permita a ellos sentirse protegidos, que no sean como héroes, que así como al banco les pedimos una garantía, que así como a la fintech les pedimos una garantía, ¿por qué no los ángeles inversionistas? Son exactamente los mismos actores. Así como el recurso del banco viene de los ahorradores, que sean los ángeles inversionistas que sean protegidos. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Para terminar tu muy buena pregunta, vamos a llegar a que los ángeles inversionistas tengan los mismos mecanismos de protección y de garantías seguros, garantías bancarias que tienen los demás inversionistas. Y eso va a generar una simetría que los haga verse no como unos héroes, sino como unos inversionistas. Me encanta. Te quiero comentar que en el fondo también el gran progreso que tenemos que hacer y que ya se está viendo en la región y en Colombia es que antes yo decía, cuando alguien decía que era emprendedor, yendo un poco a lo que contaste de esa reunión que al emprendedor nadie le preguntaba nada, la gente pensaba, a este lo acaban de despedir del trabajo y está buscando otro trabajo y para zafar se llama emprendedor, ¿no? En cambio ahora ya se está empezando mucho más a entender que el emprendedor es una figura válida, es una opción de vida y es una opción de negocio. No es algo que es un hobby, es algo que realmente es importante para la economía de los países. Y también creo que el gran avance que vamos a ir viendo en la región y en Colombia es que los emprendedores, el círculo virtuoso pasa de ser emprendedor a cuando has vendido tu empresa o tienes muchas ganancias en tu empresa, muchos se vuelven ángeles inversionistas. Y algunos de ellos, después de ser ángeles inversionistas, deciden crear un fondo de capital emprendedor, ¿no? Entonces eso es algo de lo que se viene, no inmediatamente, pero que ya lo estamos empezando a ver, ¿no? Hay otra pregunta de la audiencia que dice, ¿qué acciones se tomarán para promover inversionistas institucionales colombianos en fondos de capital emprendedor con gestores basados en Colombia o con operaciones en Colombia? Y a eso iba mi primer comentario, ¿no? No es que a Colombia le falten fondos de capital emprendedor, pero nos gustaría que fueran más poderosos, ¿no? Con más dinero y masa crítica capitalizada para poder invertir aún en más compañías. Hay algunas acciones para invitar a los inversionistas institucionales a que se animen, de la misma manera que hay acciones para invitar a los ángeles inversionistas. ¿Tú piensas que esta pregunta tiene un altísimo nivel de complejidad en América Latina? Estuvo en la mitad del debate del proyecto de ley, porque en mi caso particular mi posición es que en los países que han logrado que los institucionales inviertan en emprendimiento generan una atracción brutal y casi que hace exponencial. Y aplaudo la pregunta porque esa fue parte de la discusión del proyecto de ley. Ya Colombia lo había logrado y hace algunos años en algún decreto desafortunadamente nos echamos para atrás, pero yo creo que así como hablamos de los fondos de las empresas grandes, los ventures, ya hablamos de los ángeles, de los ángeles faltaba el tema de los institucionalistas para cerrar ese círculo virtuoso para mí que tiene que ver con los fondos de capital. Y en eso te voy a responder de manera cruda. Ahorita hay un proyecto de ley andando que va tal vez en tercera aprobación de debate, en cuarto debate, que evidentemente nos va a destrabar eso. Es una iniciativa de un representante de la Cámara que se llama Erasmo Zuleta y pareciéramos brujos en el día de hoy porque estamos llegando a acciones completas y exactamente está promoviendo la invitación a que los institucionales incluso lleven un porcentaje mínimo de su portafolio al ecosistema. Porque además tú lo sabes, Susana,
con el 1%. Exacto. Entonces, miren, estoy soñando, con el 1% de sus inversiones por fuera, lo que movilizarían es casi el antes y después del ecosistema. Y no estoy exagerando, tú lo sabes, Susana. No, absolutamente no Porque, estás porque exagerando. el 1% de ellos de su portafolio representa seguramente el capital de esos 39 que tú mencionabas, porque en Colombia los hay. Y Sí. ojo, y lo hacen divino. Yo me reúno con ellos todas las semanas, sus tesis de inversión, su rigurosidad de inversión, han generado algo que para mí es espectacular y lo quiero decir públicamente. Gracias a ellos, hoy el emprendedor colombiano es más profesional, porque es que esto obliga al emprendedor a no ser un informal que con un pitch levanta $10,000. Está llevando a que los emprendedores de alguna manera fortalezcan es un tema que además somos obsesivos con el liderazgo del equipo de Capital acá, que estamos haciendo un trabajo, además, estamos hablando únicamente de inversiones. Aquí tenemos un área que únicamente se dedica a desarrollar talento y cerrar brechas para que un emprendedor mejore su pitch, mejore su flujo de caja, mejore su presentación, que entiendan que un PIG es diferente a un flujo de caja. Eso también es parte de la discusión. Que el emprendedor también, no solo seamos nosotros los obligados, sino que el emprendedor sofistique su discurso alrededor de las competencias para emprender. Pero eso evidentemente se cierra con el tema de los institucionales. Y además me alegra contar que ha avanzado en el Congreso por discusión libre de la democracia la posibilidad de que mejoremos esa inversión. Y que si eso se logra, como aparentemente se va a lograr, porque va muy avanzado el proyecto, va a determinar, Susana, que cerramos ese puzzle de lo que estamos construyendo. Esa es la ficha que hacía falta para que a través de la movilización de ese pequeño fragmento de ese portafolio cierre ese proceso que será una gran noticia para el ecosistema colombiano. Sí, y la verdad, esto es algo que lo he visto personalmente. Yo me siento privilegiada de como hace 21 años que estoy en el mismo sector, aún hoy a través del AFCA y de siendo socia senior de Capria, que es un fondo de fondos que opera en muchas regiones, pero en América Latina también. Lo que sí veo es exactamente lo que dijiste. No es cuestión de pedirles a los inversionistas institucionales que pongan 10% de sus activos. No, con un 1% cambiarían, moverían la aguja increíblemente. Y creo que especialmente cuando uno ve los datos del reporte de la industria de la APCA, los datos que saca Colcapital, ya nos podemos creer de alguna manera que el invertir en emprendedores de América Latina produce unicornios, produce, como yo los he empezado a llamar y otros también, sunicornios, los que pronto van a ser sunicornios. Hay un reporte que sacó hace poco el BitLab, escrito por Surfing Tsunamis, Ignacio Peña, que se llama, es el segundo reporte de las tecnolatinas. Bueno, el primer reporte, yo todavía estaba en el BID en el 2017, mapeaba a esas compañías que venían bien y cuáles podían llegar a estar en camino unicornios. Entonces, como soy hija de historiador, me tomé el fin de semana para leer el Tecnolatinas 2017 y el Tecnolatinas 2020-21. Y es un orgullo ver cómo el ecosistema ha ido avanzando. Pero, como tú bien has dicho, el ecosistema avanza con los inversionistas locales tienen que estar al frente. Porque el inversionista de afuera también piensa, ¿por qué voy a ser yo el que apueste si otros locales no lo hacen, ¿no? Pero bueno, en consideración al tiempo, no quiero dejar de preguntarte algo que está muy cerca de mi corazón y también del tuyo y de Colombia, ¿no? Que es, háblanos un poquito más del Fondo Mujer Emprende. Tú sabes que yo personalmente cofundé We Exchange, que es una iniciativa para mujeres emprendedoras en STEM, ahora We Invest, que es para mujeres inversionistas en América Latina, no tienen que ser de América Latina, sino que quieran invertir desde Canadá, Estados Unidos, España y América Latina en América Latina, ¿no? Entonces, el Fondo Mujer Emprende, ¿el gobierno qué va a hacer? ¿Otorgar premios, subvenciones, préstamos? ¿Qué tipo de apoyo financiero para que tengamos una industria? Yo aparte me jugué el año pasado, o sea que esto es un poco egoísta, Ignacio, porque me jugué y en muchas entrevistas dije que América Latina iba a liderar este tema de más inclusión y diversidad en la industria
mucho mejor que los mercados desarrollados. O sea que ahora todos tenemos que ir a ello. Cuéntanos un poquito más del Fondo Mujer Emprende. Después de esa gran introducción, me la pones difícil para... No. Sí, porque sé tu liderazgo en ese proceso y yo, pues, esto para todos no es ninguna novedad, les voy a contar. En el año 2018, por allá en septiembre, recibo por parte del presidente la instrucción de que este va a ser un gobierno de equidad de género. Entonces, antes de ese fondo, nos dijo, yo necesito que Impulsa tenga una línea específica. Yo voy, toco las puertas de una entidad que se llama el Banco Interamericano de Desarrollo, le digo, oiga, cuénteme un poco qué han hecho. Sacamos toda la literatura. De hecho, les voy a contar a todos una anécdota. Íbamos a crear se llamaba, el primer instrumento hablaba de la parada femenino. Me dice el banco, no. Esto no se trata de femenino, se trata de empoderamiento. Fue la primera palabra que aprendí en el proceso y la aprendí. Lo que nosotros necesitamos es empoderar a la mujer para cuando vaya a una ronda o cuando crea un negocio, entienda que está en las mismas condiciones de un hombre. Nace el primer fondo, el primer instrumento en la historia de Colombia de emprendimiento de género que se llama Empodera. Hoy, Susana, te cuento con orgullo que ha pasado, llevamos 3 generaciones, 175 mujeres en el proceso, con un porcentaje que es el instrumento de impulso de mayor nivel de exportación de los emprendedores, es una cosa increíble. Estamos empezando a identificar cifras que esos emprendimientos son realmente más sostenibles, como dice la literatura mundial, los liderados desde la igualdad de género, no únicamente por mujeres, y ha generado una cantidad de noticias que no sé cómo expresarlo, que confirman todas las tesis de por qué el tema de la equidad va a salir de la discusión únicamente social. Es que desde el punto de vista económico también es muy rentable. Desde el punto de vista de implementación, no hay nada más, no hay mejor inversión que un emprendimiento liderado de manera equitativa. De verdad, esto no es cliché, no es publicidad, no quiero irme al Congreso de la República, lo estoy diciendo real y verdadero. En ese camino, bajo el liderazgo de la vicepresidenta, nuestra primera vicepresidenta mujer en la historia de Colombia, y la Consejería de la Mujer dijeron, bueno, siguiente paso. Entonces, durante la pandemia, sale un decreto para la construcción de un eje que fueran únicamente recursos para instrumentos liderados con equidad de género. La ley de emprendimiento después lo acoge y dice, muy bien, ahora la ley dice, lo va a manejar Impulsa y lo vamos a instrumentar con el liderazgo tanto de Impulsa como de la vicepresidencia. Hace un mes exactamente lanzamos el Fondo Mujer Emprende. Los primeros $6 millones, en donde vamos a generar más de 7 instrumentos, Susana, únicamente con tesis de equidad de género. Esto es una cosa increíble. De hecho, el fondo de equidad de género más grande que hay en Latinoamérica hoy, con orgullo lo digo. Primero, sacamos uno que se llama Núcleo E, primera salida, que básicamente es desde capital semilla y acompañamiento en modelo de negocio de 7 líneas de negocios rurales y 11 urbanas. ¿Y por qué rurales? Porque el papel de la mujer emprendedora en la ruralidad es determinante. Ahí es donde más participación hay de género, por condiciones de carácter social, de violencia, etcétera. Colombia ha tenido en la mujer un liderazgo en el emprendimiento rural muy importante. Emprendimiento agrícola, emprendimiento en el sector de ganadería, emprendimiento en agronegocios desde el punto de vista tecnológico. Además, los identificamos y los estamos fortaleciendo. Es verdad que es que hoy tenemos récord, además de postulantes en ese fondo, se cierra en el mes de mayo. Y también un apuesto a mucho negocio relacionado con temas de tecnología, porque hay otra brecha. Todavía en temas de STEM y de competencias, la mujer también en Latinoamérica está rezagada. Entonces, pues vamos a solucionar el problema y queremos premiar a la mujer que además genere emprendimientos tecnológicos. En Empodera, más del 40% de emprendimientos fueron de base tecnológica. Queremos ahora llevar esa tesis al Fondo Mujer Emprende. Entonces, evidentemente, Susana, para terminar tu respuesta emocionado, es que queremos tener un instrumento que sea únicamente para mujeres, que esté inmerso dentro de Impulsa con gobierno independiente, porque además va a tener una particularidad. El gobierno de ese fondo va a ser particular. Queremos traer ese liderazgo de que estamos viendo en América Latina para que nos ayuden a gestionar el fondo y que permita desde capital semilla hasta escalabilidad tener una oferta suficientemente fuerte. Me encanta y me hiciste acordar de algo cuando hace muchos años Deloitte sacó un reporte que decía que el considerar a la mujer, el hacer el caso de negocios de la mujer, se hablaba mucho de la brecha de género y Deloitte puso esa expresión del dividendo de género, diciendo que es un dividendo lo que uno gana cuando invirtió bien. Entonces, me encanta tu visión. Antes de acabar, me encantaría simplemente que sé que tienes
poco tiempo, que nos cuentes un poquito esto de la academia, que es un elemento importante de la ley, la promoción de emprendimiento desde la academia, ¿no? Y cómo tú ves que se puede lograr esto, porque es un tema de cultura y los temas de cultura muchas veces los gobiernos, obviamente no el de Colombia, huyen un poco de eso porque no se ajustan a un periodo de elección, hablemoslo francamente, ¿no? Entonces piensan, bueno, no, esto a mí no me compra votos, pero el gobierno de Colombia está comprometido en sostenibilidad y futuro de Colombia. Entonces, cuéntame un poquito cómo lo ven a este tema tan importante. Creo que lo más bonito de todo lo que hemos hablado contigo hoy es que nada es popular, pero todo es sostenible en el tiempo. Creo que eso es lo más bonito de la conversación de hoy. Y hay que pensar es en el largo plazo, en política pública. No podemos seguir pensando en 4 o 6 años. Yo creo que lo primero que vamos a hacer es un trabajo con el Ministerio de Educación, pero respetando la libertad en educación, porque si algo en América Latina hay que entender es que cuando uno se mete en temas de educación hay una línea muy delgada, es respetar las diferentes orientaciones, pero queremos trabajar primero con docentes en primaria. La primera acción va a ser no con los estudiantes, sino es la sensibilidad de decir, oiga, esto es un tema, no es de izquierda o derecha. Esto no es un discurso de izquierda a derecha, el emprendimiento no es de izquierda a derecha. A mí lo que más me gusta cuando yo hablo de emprendedor es que uno se imagina a alguien abierto, uno no habla de partidos políticos. Eso es lo más bonito de la palabra emprendedor. Entonces, en ese camino, no es de izquierda a derecha, queremos sensibilizar a los docentes, decir, ustedes quieren equidad social y les vamos a mostrar con cifras que el emprendimiento genera igualdad social, genera inclusión, genera igualdad de género, genera hablar de negocios verdes, genera hablar de sostenibilidad, de energías limpias, de energías renovables. Entonces, es lo primero. Entonces, vamos a trabajar con un grupo de docentes en 7 regiones del país como primer demo. Pero para hablar de educación primaria, docentes de primaria, docentes que toman niños en donde todos los que les gusta el tema de la neurociencia, donde el sistema cognitivo se está formando para que entiendan el valor de la autonomía, para el valor de la educación sobre la innovación. Siguiente paso, doble titulación en el bachillerato. Que los estudiantes se gradúen con certificación de emprendedores. Que les certificamos competencias emprendedoras, resiliencia, flexibilidad, adaptabilidad, competencias financieras. 1.200.000 personas es la primera meta en este año y medio. Tercera fase, construcción de consultorios en las universidades. Así como un muchacho tiene temas jurídicos, cuando tiene un pequeño problema ir a una universidad en temas de facultades de derecho, pues que hayan mentores desde los profesores. Para que haya esa reunión de universidad con emprendedores, pues vamos a acercarnos, Susana. Entonces va a ser la posibilidad que haya una opción de título para el profesor y estudiante que decida gastar sus horas semanales apoyando emprendedores. Así que creamos una gran red desde la primaria hasta las universidades. Ignacio, ¿algún pensamiento final? Esta charla para mí ha sido, bueno, primero vamos a tener que hablar más seguido, tú y yo. No nos podemos perder esto, pero bueno, es increíble y agradezco una vez más a Colcapital por haberme pedido moderar esta conversación contigo tan inspiradora. Pero, ¿qué quieres dejar a la audiencia como pensamiento final? Cuando estudié, yo soy abogado, en la Facultad de Derecho me dijeron, dame los hechos y te daré el derecho. Yo primero quiero decirte que cuando uno está feliz le pasa el tiempo. Susana, no te imaginas lo feliz que he estado este rato. O sea, no te imaginas que sentir que estamos cumpliendo con el compromiso de transformación de sociedades es la razón por la cual estamos acá y te agradezco mucho que me hayas permitido expresar un poco el sueño que tenemos. Hay muchas cosas por mejorar, quiero dejar claro. Esto no es un país en donde todo funciona perfecto sobre este camino, pero por lo menos tenemos un compromiso de transformación y por ahí comienza la transformación. Segundo, yo creo que lo que más feliz me hace es que nosotros entregamos hace 2 meses el Informe Nacional de Empleo con el Ministerio de Trabajo y el sector donde más creció el empleo el año pasado fue en las startups. Algo está pasando con los emprendedores, algo. Y por eso les quiero dar ese hecho, les quiero dar esa cifra. Nunca hubo tanta inversión en fintech como el año pasado. Nunca hayamos logrado sacar un fondo de fondos en un gobierno como pasó estos últimos 3 años con inversión público-privada. Hoy habla, y yo les digo a todos, en los medios de comunicación en Colombia, todos tienen un espacio para emprendedores. Ayer arrancamos con un noticiero hablando de las mejores historias, en 2 semanas arrancamos con otro en la televisión pública. Hoy hay 3 programas de radio dedicados únicamente a emprendedores. Algo está pasando. Si tú miras todos los periódicos, Susana, todos hablan de un emprendedor al día. Eso hace 20 años no pasaba. Hablaban de empresas, pues no hablaban de emprendedores. Algo está pasando en Latinoamérica.
¿Por qué en vez de dedicarnos a la discusión de izquierda a derecha? ¿Por qué en vez de dejarnos de polarizar, llenamos que los siguientes portadas de prensa sean emprendedores? Si llenamos los medios de comunicación, los Twitter, los Facebook, los Instagram, de emprendedores, los niños de ahora lo que van a querer ser es ser emprendedores. Y no tengo sino una convicción que por ahí está la vuelta, por ahí está el cambio de algo. De verdad que estoy feliz, gracias por el tiempo a Colcapital, a ti Susana y a todos los que con paciencia nos han oído este rato porque por lo menos yo lo disfruté, no sé el resto. Muchas gracias, Susana. Lo mismo, mil gracias a Colcapital, un agradecimiento Impulsa por esa visión. Y me encanta lo que dijiste, ¿no? Ojalá que los influencers para los niños sean los emprendedores. Bueno, Ignacio, sabemos que tu tiempo es muy ajustado, te agradezco tu generosidad y tu impulso para hacer un poco, haciendo el punchline dentro de Impulsa para sacar este tema tan relevante para el país y para la región y para el mundo. Gracias. A ti, Susana, un saludo para todos.